Dios bendiga a mis amados hermanos. God bless you, my beloved brethren. Sean todos bienvenidos. Everyone be welcome. Es una bendición tenerles una vez más. It's a blessing to have you one more time. Y así vamos a venir palabras de oración, hermanos, And we're going to come in prayer, poniéndole esto en las manos del Señor. putting this in God's hand. Amén. Vamos a orar que sea Dios, ¿verdad? Pray Hablando en nuestras vidas, that is God speaking to our lives, porque el propósito pues es que salgamos bendecidos en esta mañana. because the purpose is that we are blessed this morning. Gloria a Dios. Let's pray. Gloria a Dios y a su nombre. Glory to God, to His name glory. Estamos conscientes de que la palabra tiene poder We are conscious that the word has power, y en la palabra hay sanidad. and in the word there's healing. Hay liberación en la palabra del Señor. There's liberation in His word. Quiero que antes de entrar lo que es a este tema que lo hemos estudiado como iglesia acá en Bellevue, Before we go into this subject that we have studied as the church here in Bellevue, y el propósito, hermanos, es ser de bendición para la iglesia. and the purpose is to be a blessing to the church. Me gustaría que abriéramos la escritura en el 1 de Timoteo, I would like us to open the scripture in 1 Timothy capítulo 4. in chapter 4. Vamos a leer del 6 al 16. And we will be reading from verse 6 to 16. Gloria a Dios. 1 Timoteo, capítulo 4, del 6 al 16. 1 Timothy chapter 4, 6 to 16. Lo leemos como está escrito, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Read it as it is written, honoring the Father and the Son and the Holy Spirit. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercita para la piedad. Nourished up in the word of faith and of good doctrine, Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues teniendo promesas de esta vida presente y de la venidera. say, whereunto thou hast attained, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For Palabra. leyó el 8, hermano. Sí. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Esto mando y enseña. These things command and Esto- teach. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Let not man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word and conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. So I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on
of the hands of the presbytery. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Amén. Pueden tomar asiento. Amen. You may be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Quiero, antes de esta enseñanza, hermanos, la hemos estudiado mucho, como repito una vez más, This teaching we have studied it very much, as I repeat once again. y estamos de acuerdo, ¿verdad?, que el hermano Jairo va a desarrollar esta enseñanza. And we are in agreement that Brother Heidel will be developing this teaching. Pero solo quiero dar un énfasis en el verso 9. And I want to give emphasis on verse 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. This is a faithful saying and worthy of all exception. Lo que se va a hablar en esta mañana What will be spoken this morning es la palabra de Dios. is the word of God. Y en esta palabra no hay tacha, And in this word there's no fault. no hay engaño. There's no fault. Porque dice que fiel es, dice, de ser recibida por todos. Because the word of God says it's faithful to be received by everyone. Y en este momento And at this moment, posiblemente van a escuchar algo que no han escuchado. possibly you will hear something that you haven't heard. Pero el propósito, hermano, es But the purpose is dar a conocer to let know este misterio this mystery acerca de la gran tribulación. according to the great tribulation. Y así, hermano, yo dejo a nuestro hermano Jairo, And in this way, I leave Brother Heidel. que él va a desarrollar esta enseñanza. He will be giving this teaching. Pongamos cuidado Let's be attentive, porque es palabra del Señor. because it's word of Amén. God. Gloria a Dios. Bless the Lord. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Para mí es un privilegio For me, it's a privilege tomar este tiempo to take this time, porque es de suma importancia because it's of great importance, y es una responsabilidad grande and it's a great responsibility hablar de la palabra de Dios, to speak of the word of God, tomando en cuenta taking in account el riesgo the risk a los errores, to errors, porque somos seres humanos. because we're human beings. Pero como iglesia de Dios But as the Church of God, hemos aprendido we have learned a través de la palabra through the word que el Espíritu Santo that the Holy Spirit, que mora en nosotros, who dwells in us, Él los guiará He will guide us a toda verdad in truth y justicia. and Amén. justice. Gloria a Dios. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, As the Apostle Paul told Timothy, que ninguno tenga en poco tu juventud. no one take for granted your youth. Tal vez yo soy de los hombres, quizás soy el menor aquí, Maybe of the men, I'm the youngest one here, pero con toda humildad, with a lot of humility, con temor de Dios with the fear of God, y en el amor de Jehová, and in the de love of Jesucristo, God, of Jesus. Amen. vamos a hablar de esa palabra. We Amén. will Amén. speak this Gloria a word Dios. Para el beneficio for the benefit del Evangelio, of the gospel de la iglesia de Dios, of the Church of God, y que nosotros sigamos a paso la palabra de Dios. and that we follow step by step the word of God. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, pues como decía el hermano pastor, As the pastor said, nos hemos tomado el tiempo nosotros we have taken the time de meditar en la palabra, to meditate in the word, porque la Biblia dice because the Bible says que todos tenemos que estar en un mismo sentido, en un mismo espíritu, that we all have to be in one accord, in one una same misma spirit, mente. one same mind. Mhm. Y el apóstol Pedro dice And Apostle Peter says
cualquiera que hable, Whoever speaks, hable conforme a la palabra de Dios. speak according to the word of God. Y entonces vamos a meditar en el asunto de la gran tribulación. And we're going to meditate in the subject of the Great Tribulation, Porque nosotros encontramos because we find en la Biblia in the Bible de que hay una oportunidad. that there is an opportunity. Yo estoy de acuerdo I y agree, estamos de acuerdo and we are in agreement con el hermano Smith with Brother Smith, acerca according, de que nosotros no tenemos que pensar en otra oportunidad, and we don't have to think of another opportunity. porque nosotros queremos irnos en el rapto. Amén. We want to Amén. live in the Gloria a Dios. rapture. Estamos luchando por ir en el rapto, We are Gloria a fighting Dios. to live in the rapture. Amén. pero como iglesia But as a church, se nos ha encomendado it has been commended enseñar, to teach, instruir, to instruct, redarguir to reproach, y corregir con la palabra de and Dios. correct with the word of God. Así que hermanos, vamos a entrar al tema. And Sí, we're pero going to hermana, go que into the si quiere, subject. se pone usted de este lado, Diana, perdón. Como repetimos, ¿verdad? El hermano Smith nos dio una enseñanza muy bonita. As we repeat, Brother Smith gave us a beautiful teaching, Y el hermano, pues honestamente y con sinceridad, and Brother, honestly and with sincerity, dijo que habían cosas que no estaban muy aclaradas. there was things that were not very clear, Pero como el Espíritu Santo siempre tiene una respuesta para todo. and the Holy Spirit always has an answer for everything. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. The Word of God says, "Who has a spirit, the Spirit, hear what the Spirit has to say to the churches." Y Jesucristo dijo también, And Jesus said, el que lee entienda. "Who reads, understand." Amén. Y como decimos nosotros, con humildad y mansedumbre, And as we say, with humbleness and meekness, nosotros no fuimos a un instituto de teología, we did not go to an institute of theology. no fuimos instruidos por ninguna otra persona, We were not instructed by any other person, pero aprendimos a confiar en Dios y en el Espíritu Santo. but we learned to trust in God and the Holy Spirit. Gloria a Dios. Y creemos que con oración, And we believe that with prayer, con ayuno, with fasting, con meditar en la palabra, with meditating in the Word, el Señor nos revelará la verdad. the Lord will reveal His Word or the truth. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo os guiará Because the Word of God says that the Holy Spirit would guide us, y Él os recordará todas las cosas que os he enseñado. Dijo and Jesús. He will remind us everything that He has taught us. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros desarrollamos este pequeño esquema We developed this a little scheme con bases bíblicas with a biblical basis para que todo sea conforme a la palabra de Dios. so that everything is according to the Word of God. Amén. Y como yo le traté de decir anoche al hermano Smith, solo que ya no pude, And as I tried to tell Brother Smith that I was not able to, de que si Dios that if God en este día in this day nos hace ver una realidad que quizá no se ha visto, makes us see a reality that has not been seen, que si Él está dispuesto and if He's willing de estar al portillo to be at the portal por la iglesia de Dios. for the Church of God. Porque la enseñanza, Because the teaching, esta enseñanza, this teaching, en sí a nosotros como iglesia, us as the church, no nos va a beneficiar porque nos vamos a ir en el rapto. is por not fe. going to benefit us because we're going to leave in the rapture. Pero para aquellos que se quedaren, But those that may stay, y no estamos hablando de los que van a ser marcados por la bestia, and we're not speaking of those that will be marked by the beast, porque es claro que ellos no se van a salvar. because it's clear they will not be saved. Es claro que se perdieron para siempre. It's clear that they got lost forever. Así que yo quiero que abra su Biblia I want you to open y your vamos a tocar Bible, unos versos que el hermano Smith habló anoche. and we're going to touch some verses that Brother Smith spoke of last night. Okay. You can
can see it over here, so I would sit over here. That's the thing we can be. So you're Sí, able sí, to sí. see Yo creo que estaba bien así como está hermana Dayana aquí Sí. y usted allá, ¿ve? Sí. Porque así deja ahí. Abierto. Alright. Ahí se puede sentar, hermano. Ok. Entonces vamos a, para empezar, vamos a ir al libro de 1 Tesalonicenses. And to start, we're going to go to 1 Thessalonians En el verso 13 and verse 13. al ¿Qué 17. capítulo, hermano? 1 Tesalonicenses capítulo 4, Oh, chapter 4, verso 13 al 17. verses 13 to 17. Amén. No, Cuando tenga puede decir amén. 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 Have it, Okay. please say amen. Lo voy a leer yo en español y ella lo va a leer en inglés. I will read it in Spanish, and sister is going to read it in English. Sí, 13 al 17. Lo voy a leer yo primero en español y tú lo vas a leer. Ok. Así que vamos a leer la palabra de Dios honrando al Dios Padre, We will read the word of God, honoring God the Dios Father, Hijo God the Son, y Dios Espíritu Santo. and God the Holy Amén. Spirit. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. But I would. No, voy a leerlo yo todo al 17 y luego. Okay. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. It says, But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye not sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Amén. Ahora, Now, ¿por qué vamos a empezar con el tema del arrebatamiento? why are we going to start with the subject of the rapture? Porque en sí el arrebatamiento Because the rapture es el comienzo de todo. is the beginning of everything. Porque tras el rapto, Because after the rapture, el levantamiento de la iglesia, the raising of the church, vienen los juicios de Dios. come the judgments of God, Viene lo que sigue. comes what follows. Y aquí hay un punto bien importante que por eso quiero hablarlo o tocarlo por causa de algunas cosas que me dijo el hermano Jason. And the reason why I want to touch a certain subject or point is for some things that Brother Jason said to me. Yo hablé con él I spoke to him, y él me había dicho and he had told me que esta Biblia that this Bible estaba con errores. was with errors. Y él me enseñó el versículo en And- capítulo 4 de 1 Tesalonicenses en el verso 14. And he showed me the verse, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 14. 4:14, ¿verdad? Donde dice, Where it says, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en It él. says, For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Amén. Ahora, ¿por qué quiero tocar eso? why do you want to touch this? Y yo voy a preguntarle a ustedes, I'm going to ask you, ¿en dónde están las almas que han muerto en Cristo?
Where are the souls that have died in Christ? ¿Están en los sepulcros Are they at the tombs o están en el paraíso? or are they in paradise? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? How many are in agreement with that? And Están en el paraíso, they ¿verdad? are in paradise. No están, desde que sabemos que Jesús murió Since we know that Jesus died y resucitó, and resurrected, tenemos entrada para con el Padre. we have an entrance with the Father. Antes de la muerte de Cristo, Before the death of Jesus, nadie podía entrar al cielo. no one could go to heaven. Abraham no pudo entrar al cielo. Abraham cannot go to heaven. David no pudo entrar al cielo. David couldn't enter heaven. Los profetas no pudieron entrar al cielo. The prophets could not enter heaven Porque no se había derramado la sangre de Cristo. because the blood of Jesus had not been shed Y el pecado no había sido quitado. and sin had not been taken away. Por eso dice la palabra That's why the word says que subiendo a lo alto, that going up high, hablando cuando Cristo estuvo los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, speaking of when Jesus was in the heart of the earth, Él dijo, así como el profeta Jonás as he said, as Jonah, as prophet Jonah, estuvo 3 días en el corazón, 3 días y 3 noches en el corazón, en el vientre del gran pez. was in for 3 days and 3 nights in the womb of the big fish. Así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Likewise, the Son of God will be in the heart of the earth. Y dice, y subiendo a lo alto, And it says, and going on high, llevó cautiva toda cautividad. he took captive all captivity, Subiendo a lo alto. Y dio Going- dones a los hombres. going up on high. Entonces, ¿quiénes eran los cautivos? And who were those captive? Son los que reposaban en el seno de Abraham. Were those that were resting in the womb of Abraham. Por eso decimos That's why we say que ahora, that now, la Biblia dice, the Bible says, bienaventurados de aquí en adelante, blessed from now on, todos all los que mueren that die en Cristo Jesús. in Jesus Amen. Christ. Quiere decir que todos los que mueren ahora en este tiempo, guardando la fe, Which means that those that die in this time, keeping the faith, van directamente al reino de Dios. go directly to the kingdom of God. Pero para ser más claros, But to be more clear, en Lucas 23:42 in Luke 23:42, hay un ejemplo grande. there's a great example. Cuando Jesucristo When Jesus estaba en la cruz, was at the cross, 43, 43. 40, De hecho, lo voy a leer del 40 I'm going to start reading Lucas, from ¿qué? 23. verse 40 of chapter 23, verse 40, o del 39 lo voy a leer mejor. or starting with verse 39. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos o lo que merecieran nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora sabemos nosotros claramente y es bien claro que los que mueren van al paraíso, And definitivamente. ¿va a leer ella, hermana? Ay. ¿En inglés? Sí, lea del 39 al 43. says, And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we received the due reward of our deeds. But this man had done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee,
Today shalt thou be with me in paradise. Amén. Ok. Volviendo al capítulo 4, verso 14. Going back to verse 4 of Thessalonians and chapter 4, verse 14. Entonces, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Voy a leer yo el 16, De primera Tesalonicenses. el mismo. Ok, 16. dejémoslo ahí. Ahí está, 4:13, solo el versículo 16. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Bueno, ahí dice, va, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos con otros con estas palabras. Ahora, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. ahora, esto es lo que representa, ¿verdad? This is what it represents. Aquí dice el rapto y la resurrección. It says the rapture and resurrection. Jesús, paraíso. Jesus, paradise. Nosotros sabemos claramente que Jesús está a la diestra del Padre en el We trono. know that Amen. Jesus is at the Right throne hand. with right hand of the Father. Los muertos están en el paraíso. The dead are in paradise. Y dice el 16, And it says, verse 16, dice que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel and with the trump of God. Jesús descenderá del cielo, dice. Jesus will come from heaven. Y dice el capítulo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. So verse 14 says, For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Jesús va a descender del cielo. Jesus will come down from heaven, Así traerá también Dios con Jesús and he will bring God with Jesus, a los que durmieron en él. those that slept in him. Lo que el hermano, nuestro hermano, lo amamos con todo el corazón, hermano Jason, We love Brother Jason with all of our heart. me dijo de que en esta escritura He said that in this scripture, estaban dando a entender where it was trying to say que Jesús sigue muerto, that Jesus is still dead, porque dice que Dios traerá because it says that God will a los bring muertos con Jesús. the dead with Christ. Pero si usted se pone a meditar, But if you meditate, si los muertos están en el paraíso, if the dead are in paradise, Jesús está en el trono. Jesus is at the throne. ¿De dónde viene Jesús? And Del where are paraíso. the ones that are dead in Christ coming from? Así también traerá Dios con Jesús And likewise, God with Jesus will bring a los que durmieron en él. those that sleep with him. Ahora, ¿qué sucede? Aquí dice, And what happens here it says, luego nosotros, los que vivimos, then we that we live, los que hayamos quedado, those that have been left, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. we will be taken with them to receive the Lord in heaven. Quiere decir Which means que Jesucristo that Jesus va a descender, will descend, pero no hasta la tierra. but not to the earth. Se va a quedar en las nubes. He will stay up in the clouds. Entonces, ¿qué va a suceder? And so what will happen? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. So that way Jesus will bring with him those that slept in him. Jesús los va a traer del paraíso, Jesus will bring them from paradise los va a mandar a los sepulcros. and will send them to Las almas. the tombs, their souls, Porque dice, traerá
con Jesús a los que durmieron en él. Jesús los va a traer del cielo, del paraíso. Jesus will bring them with him from paradise. Jesús se queda en las nubes Jesus stays in the clouds, y él envía las almas a los sepulcros and he sends the souls to the tomb, para que suceda so that what happens la resurrección. is resurrection. Amén. Porque tienen que levantarse. Because they have to resurrect. Tiene que haber una resurrección de There entre has los to be a muertos. resurrection amongst the dead. No es que solo van a aparecer, tienen que levantarse de los They're not sepulcros. only going to appear, they have to resurrect from the tomb. Y dice aquí, And it says here, dice, luego nosotros los que vivimos, Then we which are alive los que hayamos quedado, and remain seremos arrebatados shall be caught up juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Quiere decir which means que el rapto puede estar pasando, that the rapture could be happening, las almas pueden estar descendiendo the souls may be descending, y nosotros todavía estamos aquí, and we're still here, hasta que los muertos en Cristo till the dead in Christ resuciten resurrect en cuerpos de gloria. in bodies of glory. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos And it en las says nubes. we will be taken together with them in the clouds. Quiere decir que en el descenso And which means in the ascending, resucitan they resurrect, y en el viaje and that in the trip, a la mitad halfway, seremos arrebatados juntamente we con will ellos be taken together with them para recibir al Señor en el aire. to Amen. receive the Lord in the air. Y así estaremos siempre con el Señor. And that way we will be forever with the Lord. Ahora nos damos cuenta, hermanos, Now we understand que Jesús no dice aquí la Biblia that Jesus, the Bible doesn't say, o no declara que sigue muerto. doesn't declare that he's still dead. Sí está claro eso. It is clear. Así también traerá Dios Likewise, God will bring con Jesús a los que durmieron en él. with Jesus those that slept in him. Let me interrupt you, but are you, just for my clarification, Para él estar claro, are you stating that Brother Prince had shared that he felt that Jesus was still dead? No. está diciendo que el hermano Prince sentía que Jesús todavía estaba muerto. Eso fue lo que le entendí yo también a usted. No. Él me dijo He said que las escrituras, that the scripture, él dijo que era un error. was an error Porque la escritura, aparentemente la escritura aquí está explicando because apparently here the scripture is explaining que Jesús aún sigue entre los muertos. that Jesus is still amongst the dead. Por eso es que Dios traerá a Jesús o a los que durmieron con Jesús. That's why God will bring those that Ya, sleep ¿se with entiende? Jesus. No, todavía no. You O sea, understand, brother? I think I'm starting to. Ok, mire pues. I take it. O la versión que La está versión de la allí, Biblia, Ajá. la versión de la Biblia, la 160, él dice que hay un error en la escritura Ok. de la 160, porque aquí supuestamente en la 160 dice que Jesús está muerto. No, No, o sea, mire, Da- si Da, usted- da a entender. Yo lo que estaba oyendo de lo que usted está leyendo, what hermano, I'm hearing of what you're reading, que usted, y lo repitió varias veces, and repeated it several times, en el versículo 14, in verse 14, donde dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, because Mhm. if we believe that Jesus died and resurrected, así también traerá Jesús con él. Usted dijo Jesús even dos so veces. them also would sleep in Jesus. Y así dice traerá Dios Dios. con Jesús. Ah, Sí, así entonces a traerá. lo mejor, Sí, por así, eso yo malinterpreté poquito, porque usted repitió la palabra Jesús. así también traerá Dios con Amén, Jesús a amén. los que durmieron. en Así él. dice el versículo. Ah. Amén. Entonces, si ustedes leen y ponen atención, If you read and pay attention, traerá Dios con Jesús God with Jesus a will los que bring durmieron en él. Sí. those that slept in him. Como dice va, la interpretación de la Biblia, ¿va? As the interpretation of the Bible says, Yo en el momento yo lo escuché y yo, ok, hermano. at the moment I heard it, I said, okay, brother. Pero dice la Biblia que hay que ser prontos para oír The Bible says that we should be quick in hearing y tardos para hablar. and late in speaking.
Y yo medité en la palabra. and I meditated in the word, Y es que no se puede enfocar uno solo en el versículo. and you cannot only focus on the verse. Tiene que ver lo que está sucediendo. We have to see what is happening. Y lo que está sucediendo aquí And what is happening here es que Jesús viene del cielo is that Amen. Jesus comes from Amén. heaven y trae las almas del cielo. and brings the souls from heaven. Él se queda en las nubes He stays in the clouds y envía las almas a los sepulcros. and sends the souls to the tombs. Resucitan They resurrect, y se provoca el arrebatamiento de todos. and then the rapture occurs of Amen. everyone. ¿Sí está claro? Is this clear? Yeah, and I think possibly, brother. Yo pienso que posiblemente, hermano, And as overseer, I'm not trying to stick up, if you understand. como supervisor no estoy tratando de Or defender defend brother Prince. al hermano Um, Prince, but it would be difficult for me to pa- think para mí fuera that difícil he pensar believes that que él Jesus cree is still dead. que Jesús todavía So está muerto. It may have been a mistake on his part, Tal vez somehow, fue una equivocación de parte de él, the way he worded it, maybe. o tal vez de la forma en que lo Ah. dijo. Have you, and I'll let you get back to your teaching, but have you talked to him at all about? No. ¿Habla usted con él I think that would concerning be esto? Okay. wise to do in time. Yo creo que Yo no- sería sabio hacerlo yo no a su creo. tiempo. Yo no creo que nunca dije que él cree eso. I never said that he believes No, this. no, no, nunca. Oh, okay. Nunca. Yo lo que estoy tratando de explicar es de que él piensa o que esta escritura lo dice. Well, what I'm trying to explain is that he thinks that the scripture says it, o esa versión, La de la- versión. or that version of the Bible, because they're still Because they using use the a 1960 60, version, Oh, okay. Pero no que él lo piensa. but De not ninguna that manera. he thinks it in any way. No. Okay, so he was, okay, thank you, that's clearing up a little bit better. So we do, the church does recognize the 1909. La iglesia reconoce la versión So, yeah, 1909, 1960 may have some different take on it. la versión Yeah, 1960 puede tener una versión diferente. Ujú. Okay, his statement makes more sense now. Sí. Y ahora lo que él dijo tal vez hace No, un y poco más. él lo hizo por la causa de prevenirme. And he told me this in order to prevent Mhm. me or warn me. No porque él no crea. Not because he does not No believe. dije eso. I never said that. Thank Okay. you, no, I just want to make sure I was, Él Sí, nomás quiere aclarar. Amén. thank you. Ok. Entonces, supongamos Then let's suppose que el rapto ha acontecido. that the rapture has happened, Y en el rapto and in the rapture, se va a ir la iglesia, dice, ¿verdad? the church will leave. Pero ¿qué iglesia se va a ir? But what church will go? Es la iglesia que guarda la palabra de Dios. The church that keeps the word of God. La iglesia que predica la verdadera doctrina, ¿verdad? The church that preaches the true doctrine. La iglesia no solo que predica, sino que trata de vivir la doctrina. The church not only preaches it, but tries to live the doctrine. La iglesia que ora, The church that now, la iglesia que ayuna, that prays, the church that fasts, la iglesia que predica, the church that preaches, la iglesia que se guarda en santidad. the church that keeps in holiness. En otras palabras, In other words, nuevas criaturas in other words, new creatures o frutos maduros. or mature fruits, Porque el fruto maduro, la fruta, al igual como nosotros podemos ver, because a mature fruit or the fruit that we could see, toma un proceso para madurarse. it takes a process to mature. Y en un árbol, And in a tree, algunos se maduran primero some mature faster y otros quedan verdes. and others are still green. Y en el rapto de la iglesia, And in the rapture of the church, ¿cuántos frutos quedarán medio verdes? how many fruits will still be green? ¿Cuántos frutos van a estar bien maduros? How many fruits will be really ripe? Porque si Jesús no cortase los frutos maduros en su tiempo, Because if Jesus doesn't cut those mature fruits at his time, al igual que nosotros vemos en los farms, as we see in the farms, si no se corta a tiempo se caen y And- se pierden. if you don't cut them in time, they fall and they get lost. Por causa de los que están maduros For those that, because of those that are mature en su tiempo, at their time, tiene que venir el Señor.
Jesus has to come. De otra manera se perderían. Then they would get lost. Amén. Pero ¿qué hay de los frutos que no lograron madurar? But what happens to those fruits that are not yet mature? ¿Qué de los frutos que aún están Un proceso. en proceso de madurez? And what of those fruits that are still in a process of being mature? Ahora, como dijo el hermano Smith, y estamos totalmente de acuerdo. And as Brother Smith said, and we are completely in agreement, El Espíritu Santo de Dios se va a ir. the Holy Spirit of God will leave. Lo creemos con todo el corazón. We Amén. believe it with all of our hearts. Y esa es una de las cosas And that's one of the things de por qué muchos se van a quedar. and why many are going to stay. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia dice, Because the Bible says, sed llenos del Espíritu Santo. be filled of the Holy Spirit. Dice, el Espíritu, dice, no contristezcáis al Espíritu Santo, Don't sadden the Holy Spirit, con el cual fuiste sellados for which you were sealed para el día de la redención. for the day of redemption. ¿Qué va a pasar cuando Jesús haga el llamado? What will happen when Jesus makes the call? Jesús no va a tener que llamar a cada uno por nombre en la tierra. Jesus will not have to call everyone by name in the earth. Los que tengan el Espíritu Santo dentro de sus vidas. Those that have the Holy Spirit in their lives, Jesucristo va a llamar al Espíritu Santo. Jesus will call the Holy Spirit, Y los que tengan el Espíritu Santo and those that have the Holy se Spirit tienen que levantar. have to rise up. Amén. No se pueden quedar. They Amen. cannot stay. Los que tienen el Espíritu de Dios Those that have the Spirit of God se tienen que levantar en el llamado del Espíritu Santo. have to rise up in the calling of the Holy Spirit. Y lo que yo pienso individualmente And what I think individually es de que Jesucristo va a llamar al Espíritu Santo. is that Jesus was going to call the Holy Spirit, Y los que lo tengan, la iglesia que lo tenga, and the church that has it se tiene que levantar con él. has Amen. to rise with them. Porque no se puede a usted no lo pueden jalar de la camisa, Because no one could pick you up from your levantarlo shirt or pick you up y dejar su cuerpo abajo. and leave your body Se down. tiene que ir todo. Everything has to go. Amén. Ahora, si leemos segunda de Tesalonicenses, And if we read 2 Thessalonians capítulo 2, Gloria al Señor. dice la palabra, the Word of God verso says 1, in verse 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Lo voy a leer, hermano, y después usted lo lee, así no sé. okay. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Puede leerlo, hermano. Del 1 al 10. Al 10. You can have her read it. Ajá. Para que no. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us,
as the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except their coming falling away first. And that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now ye know that it withholdeth that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Only he now will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Amén. Ahora, nosotros sabemos perfectamente, hermanos, Now we know perfectly de que el anticristo that the Antichrist o la bestia or the beast no se puede manifestar. cannot be Aquí lo dice manifested, claramente. and it says it clearly, Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Háblale, hermano. En el 3, hermana. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except their coming falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Dice, tiene que estar en movimiento la apostasía, lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. This has to be a movement of the apostasy of what we are living in this time. Donde la palabra del Señor dice, el Where apóstol the Pablo, word of God says, Apostle Paul, que en los últimos días that in the last days, el amor de muchos se enfriará the love of many will be cold, y darán oído and they will give hearing, o tendrán comezón de oído. and they will have the itching of hearing, Dice, dando oído giving hearing a espíritus de demonios. to spirits of demons. Y es lo que estamos viendo ahora. And that's what we are seeing today. Han apostatado de la fe. They have fallen from the faith. Muchos ya no predican de la verdad. Many don't speak of the truth. Muchos ya no hablan del rapto de la iglesia. Many don't speak of the rapture of the church no more. Muchos están negando el infierno. Many are denying how. Muchos están negando la santidad interior y exterior. Many are denying the inner holiness and outer holiness. Y lo que dice la Biblia que And what the Bible says is that they están negando la eficacia. are denying De la palabra. the efficiency of the Word of God. Y la apostasía es lo que estamos viendo ahora mismo. And the apostasy is what we are seeing now. Pero el anticristo But the Antichrist no se puede manifestar cannot be manifested hasta que la iglesia till the church sea llevada al cielo. has been taken Amen. to heaven. Y no va a suceder hasta que nosotros seamos levantados con Cristo. And it's not going to happen till we are risen with Christ. En el verso 7 And verse 7, dice, it says, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, For the mystery of iniquity doth already work. solo que hay quien al presente lo detiene, Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. hasta que él a su vez sea quitado de en medio, Until he be taken out of the way. entonces se manifestará aquel inicuo, And then shall that wicked be revealed, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, y destruirá con el resplandor de su venida. and shall destroy Amén. with the brightness of his Yeah. coming. ¿Quiénes son esos? who are these? Es el Espíritu Santo y la iglesia. Is the Holy Spirit and the church. Porque dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, Because it says, until he be taken out of the way, entonces se manifestará aquel inicuo. and then shall that wicked be revealed. Entonces sabemos nosotros claramente que para que este engañador, We know clearly that for this el anticristo, Antichrist se manifieste, manifest, la iglesia y el Espíritu de Dios the church and the Spirit of God tiene que estar en el cielo. have to be in Amen. heaven. Porque si él apareciera ahora, Because if he would appear today, trataría de pasar sobre la palabra de Dios. would try to
overrun the word of God, lo cual Dios nunca permitiría, which God will never permit, porque se tiene que cumplir la palabra. because the word has to be fulfilled. Bueno, ahora supongamos, hermanos, Now let's suppose, brothers, visualicemos esto. and let's visualize this. Si la iglesia, If the church, los hijos de Dios, the children of God, gentiles Gentiles, y judíos, porque hay muchos cristianos convertidos, judíos, Jewish, there's a lot of Christian Jewish convertidos al evangelio, that have been converted to the gospel, sean levantados para el cielo. will be risen to heaven. Entonces la iglesia de Dios ya no tiene nada que ver con la ira. Then the church of God has nothing to do with the wrath. La iglesia de Dios no tiene nada que ver con el anticristo. She has nothing to do with the Antichrist. La iglesia de Dios no tiene nada que ver con la persecución. The church of God has nothing to do with persecution. Entonces, ¿qué es lo que sigue? So then what follows? Porque sabemos que las cosas de Dios van en orden. And because we know that the things of God go in order, Juan en las epístolas John in the epistles, siempre dice, he always says, después de esto miré, then after this I saw, después de esto miré, after this I saw, y después de esto miré. and then after this I saw. Quiere decir que las cosas van en orden. Which means that things go by order. Va a suceder una cosa, One thing's gonna happen, viene la siguiente, then the other one comes, viene la siguiente, then the other one, hasta el fin. till the end. Entonces, si vemos Apocalipsis, If we see Revelation, the book of Revelation, en el capítulo 5, chapter 5, Juan, John, el apóstol Juan, Apostle John, dice, lo leeré así. I will read it like this. Yo sé que esto, hermanos, es largo, I know that this is something long, pero es necesario. but it's necessary Es necesario leer todo completo necessary to Right. read this completely, para entender el contexto de la palabra. to be able to understand the context of the word. Porque si yo me apoyo solo en un versículo, Because if I only go by one verse, entonces estoy excluyendo lo demás. then I'm excluding the rest. Amén. Ahora dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mira, hermano, voy a dejarlo en el 6, pero ¿por qué? I'm going to leave it in verse 6. Porque lo que el capítulo 5 usted lo puede leer pues, por su cuenta. You could read this chapter on your own. Explica Explains que en el cielo, that in heaven, que sería aquí en el cielo, supongamos, that it will be here. visualicemos que esto es el cielo. Let's visualize this is heaven. La iglesia no puede estar aquí cuando Jesús abra los 7 sellos. The church cannot be here when God opens the 7 seals. Imposible. It's impossible Porque los 7 sellos son los juicios de Dios. because the 7 seals are the judgments of God. Y es imposible que la iglesia esté aquí abajo cuando eso suceda. And it's impossible for the church to be here when that happens. Entonces, ¿qué va a pasar? So what's going to happen? Como la iglesia ya está en el cielo,
So, because the church is already in heaven, entonces Jesús tomará el libro de la mano del Padre then Jesus will take the book from the hand of the Father, y estará dispuesto a desatar sus sellos, and he will be willing to open those seals, porque ya su pueblo está guardado aquí arriba. because his people is already up there in heaven. En el libro de Isaías, In the book of no Isaiah, recuerdo el capítulo I exactamente, do not remember the chapter creo exactly. que es 28, no recuerdo, I, pero dice, it says, anda pueblo mío, "Go, my people, entra en tus aposentos, go into your bedroom, escóndete un poquito, hide for a while, escóndete un momento, hide for a moment, entre tanto que pasa la indignación. while this indignation passes." Entonces sabemos nosotros que la iglesia va a estar refugiada en el cielo ya. We know that the church will be in heaven. Lea, Isaías 26. lea. Isaiah 26. Solo lea ese versículo, anda pueblo mío, escóndete. Vemos que la iglesia tiene que estar refugiada aquí arriba. We know that the church has to be in refuge up here. Jesucristo jamás desatará los sellos hasta que su pueblo esté con él. Jesus will not open those seals till his church is with him. Dice Isaías 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto pasa la indignación. Lea el último. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre No, solo derramada. ahí. Want me to read? Sí, lea. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Entonces, Then lo que sucede, ¿verdad? what happens? Aquí va a comenzar la semana 70. This is where week 70 O los starts. últimos, La dispensación. La dispensación. los últimos 7 años. Or the 7 last years. La semana 70 que habló el profeta Daniel. The week 70 that Prophet Daniel spoke of. Entonces, Then la iglesia dice, the church estará en el cielo. will be in heaven. Jesús tomará el libro. Jesus will take the book. Vamos al capítulo 6, And let's go to Apocalipsis, chapter 6 of Revelation, verso 1. verse 1. Como la iglesia ya está reservada, Because the church now is reserved, ahora es tiempo de abrir los sellos. now it is time to open those seals. Y dice, And it says, y vi, and I saw, oh, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que viene en el primer sello? so what is coming in the first seal? Entonces ahí se va a manifestar este hombre, This is where this man is going to be manifested, cumpliéndose lo que dice en 2 de Tesalonicenses, fulfilling what it says in 2 Thessalonians, que hasta que el que esté en medio no sea quitado, so till the one that is in the middle is not taken, no se podrá manifestar. he will not be able to manifest. Pero ¿por qué dice en un caballo blanco, And why does it say in a white horse? montado en un caballo blanco, Riding a white horse con un arco, with an arch, una corona, with a crown, y salió venciendo y para vencer? and he went forth conquering and to conquer. Nosotros sabemos que el anticristo We know that the Anticristo viene como un pacificador. he's going to come as a pacifier. En los primeros 3 años y medio, In the first 3.5 years, él viene como un pacificador. ¿Por qué? he comes as a pacifier. Why?
Porque nosotros sabemos y entendemos because we know and understand que para nosotros blanco, that el for color us, blanco, white, the color white, es santidad. it's holiness. Y es nuestro Señor Jesucristo santo. And it's our Lord Jesus Christ, He's holy. ¿Y por qué viene Él como un engañador? And why is He coming as a deceiver? Porque si usted se pone a pensar Because if you think en la tribulación que se va a armar in the tribulation that's going to happen para la población del mundo, for the population of the world, al saber when they know que muchos fueron arrebatados y That- desaparecidos, many were taken and disappeared, ¿cuál será la reacción de esta gente? what will be the reaction of these people? Jesús dijo que serán principios de dolores. Jesus said it was going to be the beginning of a lot of pain. Y como el Espíritu y la Iglesia ya no están en la tierra, And because the Spirit and the church are no longer in the earth, entonces Él ya está libre para manifestarse. then He is free to manifest Su Himself. tiempo ha llegado. His time has come. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo tengo unos versículos aquí, hermanos. I have some Si ustedes los verses quieren here, apuntar. if you want to write them down. Daniel 7, Daniel 7, en el verso 7 al 8, verses 7 to 8. habla de las características del anticristo. It speaks of the characteristics Habla of de- the Antichrist. Habla del reinado del anticristo en la tierra. Speaks of his ruling here on earth. Lee verso 7, Daniel 7, por favor. If you read Daniel 7, Antes de que empiece a leer, para aclarar acerca del anticristo que viene vestido, perdón, viene como Vestido. Ajá. Engaño. de engaño, se to tiene que leer clarify desde- that the Antichrist is going to come with a dress of being a deceiver, se tiene que leer 2 Corintios capítulo 11, I want to read 2 Corinthians versículo 14. Léelo. De 14 y 15. Léelo, sí, 14 y 15. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, ¿Cuál era, hermano? whose end shall be according to their works. De 14 y 15. Ahora, ¿se da cuenta? Now you see, Dice que no nos impresionemos, it says not to be impressed que el mismo diablo that the same devil, se viste como un ángel de luz. he dresses as an angel of light. Right? Y eso And es el this engaño. is being a deceiver. Lo que dice en el capítulo 6, verso 1 o 2 de Apocalipsis. What the book of Revelation chapter 6 and verse 2 says, Que viene en un caballo blanco. that he's coming in a white horse, Viene como un rey porque se le dio una corona. because he's coming as a king. He was given a crown. Pero si usted pone atención, But if you pay attention, se le dio un arco sin flecha. he was given an arrow, A bow without an arrow. a bow without an arrow. Porque el poder que se le ha dado Because the power that has been given to him es limitado. is limited. Y es donde va a suceder. And it's when it's going to happen, Dice aquí ustedes leyeron, ¿va? you already read Segundo de 2 Tesalonicenses, Thessalonians 2, verso 2 del 1 al 10, verse 1 through 10, que dice que es el hombre inicuo, that says that he is el hombre de pecado, a man of sin, el hijo de perdición. a man of perdition. Amén. Pero si usted lee But if you read Ezequiel 28:3, Ezekiel chapter 28:3, ya lo lee en español. Ezequiel 28:3. 28:3. Ezekiel 28:3, Dice, he aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que se te sea oculto. ¿Hasta dónde? Sígale. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata y en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto así dice Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios
Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desvanecerán sus espadas contra la hermosura de tu Hasta sabiduría. ahí, no. Entonces nos damos cuenta ahí en Ezequiel, hermanos. And we see here in Ezekiel ¿Cómo lo califica la Biblia? how the Bible qualifies this man. He aquí eres más sabio que Daniel. He says, "You are wiser than Daniel." ¿Se le ha permitido a él tener tanta sabiduría? It has been permitted for him to have so much wisdom, Y dice que con la multitud de sus conocimientos ha creado para sí dinero, riquezas. and with his knowledge, he has gathered many riches. Y cuando la gente esté aquí abajo en la tribulación, And when people will be here in tribulation, en pleno temor, in fear, aparecerá el líder and this leader is going to appear que ofrecerá that will offer paz, peace, ofrecerá prosperidad, he will offer prosperity, va a ofrecer protección. he will offer protection. Y entonces ahí se va a cumplir lo que dice, voy a leer Daniel 7, capítulo 7, And then it will be fulfilled what Daniel chapter 7 says, en el verso 23 y 26, ¿sí? Por favor. ¿Quién lo lee? verses 23 and 26. 7, 23 and 23. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará, tirará y despedazará. Y de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes tras de ellos, y levantarán a otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempos, 2 años, tiempo, 1 año y medio tiempo, la mitad de un año. 3 años. 3 años y medio. It's 3.5. Sería bueno que esperáramos. Ahorita va a empezar lo que es lo que queremos ver, ¿va? La salvación. Desde ahí vamos a ponerle mucha atención a lo que dice la palabra, ¿no? Que venga mi hermano Smith.
Ahora. Oh, are you reading, brother? Everything, so she doesn't have to read. Or you want? No, if I just know kind of where you're starting and stopping, I can follow. Okay, so you can read that. Léelo del. Sí, léelo. Del 9 al 18. Yeah, to save time for you. Oh, God. I want you to like follow me, like reading, so that way we can like save more time. Yeah. You know? That's good. Because she's gonna, anyway, she's gonna say it. Entonces, nos damos cuenta Then we understand del 9, of verse 9 de que dice la Biblia, that the Bible says, de que apareció, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. En verso 11. El 11. and I beheld another beast coming up out of the earth, 11. verse 11, Dice que tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. and he had two horns like a lamb, and he spoke as a dragon. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. And he exercised all the power of the first beast before him. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. And caused the earth and them which dwelt therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Ahora vamos a meditar en ese punto. Now let's meditate in this point. Ok, todos sabemos We all know que Satanás, that Satan, antes de la rebelión en el cielo, before the rebellion in heaven, su pecado fue his sin was ser semejante al Altísimo. to want to be like the Most High. Entonces, Then, desde que Satanás fue derribado, since the devil was defeated, siempre ha querido imitar a Dios en todo. he had always wanted to imitate God in everything. Siempre ha querido hacer las cosas que Dios hace, pero para mal. He's always wanted to do the things that God does, but for evil. Nosotros sabemos We know que Jehová nuestro Padre, that Jehovah is our Father, Jesucristo es nuestro Salvador, el Hijo, that Amen. Jesus is our Savior, the Son, y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, el que mora en nosotros, who dwells in us, y el que nos guía, who guides us, lo cual hace which does o complementa or complements la Trinidad the Trinity de nuestro Dios. of our God. Sabemos que nuestro Dios dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. We know that the word says that three give testimony in heaven: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres una sola cosa son. the Son and the Holy Spirit, and those three are one thing. Entonces Satanás, Then Satan, si usted se pone a meditar en esto, if you meditate in this, el dragón, the el cual es dragon, Satanás, which is the diablo, devil, ejerce el papel del Padre, he exercises The role. work or the role of the Father. el anticristo, The Antichrist hace el papel del Hijo. does the part of the Son. ¿Y quién es esta que sale de la tierra? And who is this that comes out of the O esta earth? bestia que sale de la Or tierra, this beast that comes out of the earth que ejerce autoridad en presencia de ella. that has power in the presence of her? Ese es el falso profeta. That is the false prophet. No lo pusiste aquí, pero aquí estaba. El falso profeta, Is the false el prophet, cual hace el papel del Espíritu Santo. which does the work of or the role of the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque nosotros sabemos, Because we know antes de que Dios crease todo, that before God created everything. usted sabe que Dios We know that God proyectó projected la creación del mundo. the creation of the world. ¿Y quién es el verbo? And who is the verb? En el principio era el verbo, In the beginning it was the verb, y el verbo era con Dios, and the verb was with God, Jesucristo. Jesus. The word. Si Jesús If Jesus es la acción o la palabra, is the action or the word, el Padre es el que proyecta, the Father is who projects, Jesús es el que habla la palabra, Jesus is the one who speaks the word, y el Espíritu el que crea las cosas. and the Spirit is who creates the thing. Y en el caso del anticristo y el diablo y el falso profeta, And in the case of the Antichrist, the devil, and the false prophet,
La Biblia dice, y el dragón le pasó toda su autoridad a la bestia. And the Bible says that the dragon gave all his authority to the beast. Y Jesús dijo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. And Jesus says, all the Aleluya. power has been given to me in heaven and in earth. El diablo está haciendo básicamente siguiendo lo mismo. The devil is basically following the same thing. Y así como nosotros no podemos hacer nada And like we cannot do nothing si no es en el nombre de Jesús, if it's not in the name of es, amén. Jesus. así también el falso profeta Likewise, the false prophet, no va a hacer nada he will not do si no anything es en el nombre del anticristo, if it's not in the name of the Antichrist, donde se va a provocar el engaño. where this the deceiving is going to take place. Ahora, si usted se da cuenta, If you understand, en el verso 12, in verse 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia and he en presencia de ella. exercises all the power of the first beast before him, O sea, en presencia. or being in presence. Visualice, la bestia o el anticristo va a estar ahí. Visualize the beast or the Antichrist will be there, Porque dice que ejerce la autoridad en presencia de ella. because it says he exercises all the power of the first beast in her presence, Y hace que el falso profeta, and makes that the false prophet, dice aquí, y hace que la tierra y los moradores de ella, dice, adoren a la primera bestia. and it says that it makes the dweller of the earth worship the first beast. El Espíritu Santo es el que nos convence a toda verdad y justicia. The Holy Spirit is the one who convinces in all truth and righteousness. El Espíritu Santo nos impulsa a adorar a Dios. The Amen. Holy Spirit makes us worship God. Y el falso profeta And the false prophet no es que vaya a convencer, is not that he's going to él convince. va a obligar a la gente He's going to make people a adorar a la primera bestia, dice. to worship the first beast. Está bien claro. It's very clear. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. And he exercises all the power of the first beast before him and causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. And he doeth great wonders so that he maketh the fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Es lo que nuestro supervisor estaba diciendo anoche. This is what our overseer was saying last night. De que cuando la gente mire ese fuego, That when people see that fire, va a decir, este es they will say, he's the one. el rey, He is the king. este es el grande. He is the great one. Tanto que la gente misma dice, So much that the people will say, ¿quién como la bestia? who like the beast? ¿Quién podrá pelear contra ella? Who will be able to fight against her? El engaño. That's deceitfulness. Dice, porque dice engañar a los moradores de la tierra con las señales que ha permitido hacer en presencia de la bestia. He will fool the Leo. dwellers of the earth with his miracles. 14, 15, 14, Did 15. you read verse 14? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. sigue hasta el... Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, y se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Imagínense, hermano, regresemos un poquito al Antiguo Testamento. If we go back a little to the Old Testament, En los días de Daniel, in the times of Daniel, ¿qué dice la palabra? what does the word say? Que dice que Nabucodonosor That it says that Nebuchadnezzar mandó a hacer una imagen, una he, estatua, built a statue, solo que esta no tenía vida. but this one had no life. Pero decretó But he decreed que al son del tamborín, that at the sound of the drums, de la trompeta of the trumpet, o el sonido de cualquier instrumento de música, or the sound of any instrument, todos los moradores de la tierra all the dwellers of the earth tenían que postrarse y adorarla. had to lay down and worship her.
Y todo el que no la adorase And those that did not worship her, iba a ser lanzado en el horno de fuego. they were going to be put in a oven of fire. Y ahí vemos nosotros And this is where we see a Mesac, Sadrach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá. Cedric and Mesach y Abednego, Abednego. Que ellos se opusieron a adorar a la imagen. that they oppose to worship this image, Que aún dice la palabra that even the word says que los trajeron delante de Nabucodonosor. that they brought him forth to Nebuchadnezzar, Y él les dijo, and he told them les dio una oportunidad. and gave them an opportunity. Si adoran a la estatua, If you worship the statue, ¿verdad? No les haré daño. I will not do anything to you. Pero ¿qué respondieron ellos? But what was their response? Sépase, oh rey, dijeron, Know ye king, que nuestro Dios that our God podrá librarnos de tu mano. may deliver us from your hand, Y si así no lo hiciese, and if he does not do it, no nos arrodillaremos we will not kneel down para adorar a la imagen. to worship the statue. Ahora, ese solo es un... Y ven ustedes que fue lanzado al horno de fuego. And we see that they were taken Los tres into the atados de manos y oven, pies. burning oven, tied up from their feet and their hands. Pero cuando ellos estaban adentro, But when they were in that oven, no habían tres sino cuatro. Dice la Biblia. it was not three, but four. the Y uno Bible era says. como hijo de los dioses. And dice la one Biblia. was like the Según son Nabucodonosor. of the gods. Gloria a Dios. Amén. El Aleluya. Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Entonces dice que ahora regresando al Apocalipsis, va a ser una imagen también el anticristo. Now going back to Revelation, this beast is gonna make an image, Y va a ser lo mismo exactamente. and he's gonna do the same thing. Va a hacer, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Dónde está leyendo, hermano? En el verso 15. 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Va a hacer matar a todo aquel que no le adore. He will have everyone that don't worship to be killed. Entonces, si usted se pone a meditar, And if you meditate, ¿por qué es que va a haber gente que se va a rehusar a adorar a la bestia? why is there going to be people that are going to refuse to worship this beast? ¿Por qué la bestia tiene que matar entonces? Why does the beast have to kill? Porque va a haber gente que se va a rehusar a adorarla Because there's going to be people that are going to refuse to worship her. y va a matar And he will kill al que no se postre delante de ella. those that don't kneel before the beast. Lee versos 16, 17. And if you read verse 16 and 17, Capítulo 13, 16, 17. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Gloria a Dios. Right. Ahora nos damos cuenta, hermanos, now we understand, al igual que dijo el hermano supervisor, like Brother Overseer said, la marca nuestra the mark shows, es el Espíritu Santo. our mark is the Holy Spirit. Es Amén. las arras de nuestra herencia. It's the, our inheritance. El anticristo va a dar su marca, The Antichrist will give its mark, que va a reconocer a sus seguidores, that will recognize his follower, que va a hacer una identificación entre los que tienen y los que no tienen la marca. that's gonna be an identification between those that have the mark and those that don't. Los que tenemos el Espíritu Santo, Those that have the Holy Spirit, vamos a tener entrada en el reino de Dios. we will have interest in the kingdom of God. Los que no tengan la marca de la bestia, Those that don't have the mark of the beast no van a poder comprar ni vender, will not be able to no sell van a poder or buy. comerciar. They're not gonna be able to do commercialize. Pero ¿por qué tendrían que ser algo tan terrible? But why would it be something so terrible? Sabiendo que se acabó todo, Knowing that everything is done or finished. sabiendo que ya no hay esperanza. Knowing that there's no more hope.
¿Por qué van a tener que todavía sufrir con eso, cargar con aguantar hambre? Why do they still are going to be suffering with not being able to eat? Si en sus conocimientos ya está de que se cerró la puerta y se acabó para siempre. Because in their knowledge, it is understood that the door was shut and it was finished forever. Ahora, Now, nosotros sabemos we know que los 144,000 that 144,000 van a estar aquí en la tribulación. will be here in the tribulation. Cierto, That's true. una realidad. It's a reality. Vamos a Apocalipsis 7, 1, 8. If we go to Revelation chapter 7, verse 1 through 8. Pero vamos a ver cuál es el papel de los 144,000. And we will see what's going to be the role of the 144,000. Vamos a ver si ellos mueren, Let's see if they're going to die, si son decapitados if they're going to be decapitated, o si van a ser redimidos. or if they're going to be redeemed. Porque usted sabe que la palabra redimido Because you know that the word redeemed es rescatado del sufrimiento is rescued of o suffering liberado del dolor. or liberated from pain. Dice, It says, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí está, de la tribu de Judá. if you notice, Dios evita hacer destrucción, God prevents from doing destruction, dándole a sus siervos, dice, giving his servants la protección. the protection, Porque está sellándolos, dice, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. because he has sealed the servants of God in their foreheads. Una de las cosas One of the things que dijo el hermano Smith muy ciertas, that Brother Smith said that is very true, que uno no puede aclarar exactamente una cosa, that one cannot clear up exactly one thing, pero el Espíritu de Dios es fiel. but the Spirit of God is faithful. Y cuando dice siervos de nuestro Dios, And when it says servants of our God, ¿cuál es un sirviente? what is a servant? Para usted, hermano Barba, ¿qué es un For you, sirviente? Brother Barba, Un sirviente en general, O servant un in sirviente de general, Dios, porque dice siervos de Dios. a servant of God, un sirviente que le sirve a servant desde el día que le aceptó como Señor y Salvador, since the day he accepted Jesus as his personal Savior, con dignidad, with dignity, con sinceridad, with sincerity, hasta la muerte. till death. Amén. Y si usted se pone a ver en el libro de Josué, capítulo And if you 1, see in the Estoy book bien. of Joshua, chapter 1, if I'm not wrong, le dice Dios a Josué, God tells Joshua, mi siervo Moisés ha muerto. my servant Moses has died. ¿Qué hizo Moisés? Hizo el trabajo de Dios. What did Moses do? He did the service of God. Fue el instrumento que Dios usó para guiar al pueblo hasta el fin. He was the instrument that God used to guide the people to the end, O hasta el día que Moisés murió. until the day he died. Y aquí dice, los siervos de nuestro Dios. And here it says the servants of our God. Y es posible, And it's possible, no lo dice claramente la Biblia, the Bible doesn't say it clearly, pero es posible que estos 144,000, but it's possible that these que 144,000 son los siervos de Dios, that are the servants of God, tengan que predicar, they're going to have to preach. tengan que predicar, They're going to have to porque preach son los siervos. because they are the servants. Hay un versículo en la Biblia There's a verse in the Bible que dice, that says, y vi un ángel, no sé en qué versículo está, pero sé el verso. and I saw Si an alguien lo puede angel, buscar. he doesn't remember Dice, what verse or what
what book in the Bible it says it. Y dice, y vi un ángel que pregonaba a gran voz en el cielo, And it says, I saw an angel that proclaimed great voice in heaven que era necesario, con todo el evangelio completo en su mano, with the whole gospel in his hand. y se le dio que predicase otra vez, dice, And it was given to him to preach once again a todo pueblo, to every nation tribu, or tribe, nación nation, y lengua. and language. Pero nosotros sabemos que estos tienen una protección especial. We know that these have Y a vamos special a- protection. Y vamos a ver por qué. And let's see why. Aquí está la explicación. And here is the explanation. Vamos al capítulo 14, And we go to verse chapter 14 del 1 al 5. of Revelation 1 through 5. Mire pues, pero aquí si usted se pone a pensar, Here, if you start thinking, aquí nos vamos a adelantar here we're gonna go ahead hasta la segunda venida visible de Jesús. till the second visible coming of Amen. Jesus Christ. Lo voy a leer. I'm gonna read it. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ya Jesús visible en la tierra. Y con él 144,000, los 144,000 que ahorita estamos estudiando, que tenían el nombre de él y el de su Padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Oiga, aquí está. Léalo usted. Que fueron redimidos de entre los de la tierra. Oiga, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, ¿usted cree que Now, do you believe una persona that a person que se guardó en santidad, that has kept in holiness, que no se halló mentira en su boca, that no foolishness was found in his mouth, que fue sin mancha delante de Dios, that was without stain before the Lord, porque la paga del pecado es la muerte? because the price of death is the sin is death, Y nos damos cuenta, hermanos, and we understand que estos son primicias de Dios. that these are how does it say? First fruits of God. Dice que estos son It says that these are sin mancha. without stain. Hermanos, esto está bien claro. This is very clear, brothers. ¿Usted cree que Dios Do you believe that God dará will give juicio judgment al justo y al impío to the juntamente? righteous and the unholy together? No, de ninguna manera. And in any way not. Cuando Dios derramó el diluvio, When Jesus brought the flood, sabemos God, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. we know that Noah found grace before God's eyes. Antes que se inundara, le permitió hacer una barca. Before the flood came, he let them build an ark. Antes de que Sodoma y Gomorra fuesen destruidos, Dios sacó a Lot y a su familia de ese lugar. Before Sodom and Gomorrah were destroyed, God took out Lot and his family. Antes de que las dos osas matasen a los 42 jóvenes, ya Elías estaba en el cielo. Before those two bears killed 42. the 42,000, Son ejemplos. 42, no 42 jóvenes. Jóvenes. those 42 young men, Elijah was already in heaven. Por eso nosotros sabemos que si son primicias y la palabra redimido, That's why if we see that they're first fruits and the word redeemed, quiere decir que fueron sacados it means that they were taken
terminando su ministerio. finishing their ministry. Por eso es que aparecen con Jesucristo That's why they appear with Jesus en el monte de Sión, in the Mount of Zion, cantando alabanzas singing que praises solo ellos saben, that only they know, que solo ellos pueden aprender. that they could only learn. Bueno, entonces, Then, supongamos de que estos están salvos, let's suppose that these are saved, porque aquí no dice que fueron muertos, because here it doesn't say that they were dead. aquí no dice que fueron sacrificados, Here it doesn't say that they were sacrificed. aquí dice que fueron primicias, Here it says that they were first fruits, que fueron redimidos, that they were redeemed, que no había pecado en ellos that there was no sin in them, y que eran sobre todo israelitas, and that they were first most de Israelites las 12 tribus de Israel. of the 12 tribes of Israel. Entonces, pregunto, Then I ask, ¿usted cree que los 144,000 se van a doblar delante del anticristo? do you believe that the 144,000 will kneel before the Antichrist? No, ¿verdad? Es imposible. No, it's impossible. Imposible. It's impossible. Los 144,000 son siervos del Dios The Altísimo. 144,000 are servants of the Most High. Imposible que se adoren. It's impossible, Imposible que se that they pongan la kneel, marca impossible that they put the mark o el nombre de la bestia. or the name of the beast. Y si usted nota aquí, And if you notice here, los 144,000 the 144,000, dice que tienen el nombre del Cordero y el de su Padre. they have the name of the Lamb and their father. Y el anticristo va a poner la marca o el nombre de él And the Antichrist will put his mark or his o el name número. or his number. Tres cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si estas personas son salvas, So if these people are saved, entonces, ¿quiénes son estas personas de que habla aquí? so who are these people which speaks of here En la tribulación. in the tribulation? Vamos a Apocalipsis 9:11. Let's go to Revelation 9, chapter 9. Descartemos o pongamos a un lado a los 144,000. Let's put aside the 144,000. Aleluya. Apocalipsis 6, 9, 11. Revelation, capítulo 6. 6, 9, 11. Revelation chapter 6, 6, 9, 11. verses 9 through 11. Ahora mire esto. Now look at this. Abriendo, One. pero solo estoy explicando. Abriendo el quinto sello, mire lo que va a pasar. De los Oh. 7 sellos, el quinto sello. Opening the fifth seal, look what's going to happen. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y de sus hermanos. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain from the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were, should be fulfilled. Amén. Entonces se dan cuenta, hermanos. Then, do you understand, brothers? Aleluya. Ahora va a leer el capítulo. No, 10. permítanme. Solo estoy regresando al 6, 9. Entonces nos damos cuenta, hermanos. Then we understand. ¿Quiénes son estas almas que aparecen debajo del altar del Señor? Who are these souls that appear under the altar of the Lord? ¿Quiénes son estas almas que están clamándole a Dios misericordia y venganza? Who are these souls that are asking God for mercy and revenge? Dice
vi a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiere decir que algunas personas van a tener que estar dando testimonio It means that some people are gonna have to give testimony. por ese testimonio que van a estar dando, van a ser muertos. For that testimony that they are they're giving, they're gonna have to die. Y vimos en el Apocalipsis del 1 al 18 que el anticristo o el falso profeta And we saw that in Revelations 13, 1 through 18, the Antichrist, the false prophet, hará que los moradores de la tierra le adoren. will make that the worshippers of the earth, or the dwellers of the earth, worship him. Los va a obligar. He's gonna obligate them. El que no tenga la marca en su mano derecha o en su frente, Those that don't have the mark in their right hand or their forehead no pueden comprar ni vender. cannot buy or sell. Entonces, Then ¿por qué entonces dice aquí why does it say here que fueron muertos por el testimonio que tenían? that they died for the testimony which they held? ¿Cuál testimonio nosotros guardamos en este día? What a testimony do we have? in this Guardamos day? el testimonio de que Jesús es el Señor. We Amen. keep Amen. the testimony that Jesus is the Lord. Guardamos el testimonio que Él es la única verdad We write Amen. we Gloria a keep Dios. the testimony that He is the only truth, y que no hay otro fuera de Él. and there's Amen. no one Amen. else Dios. before Him. Que Él es el único. That He is the only one. Guardamos el testimonio de su palabra. We keep the testimony of His word. Por eso el mundo os aborrecerá, dijo Jesús. That's why the world would hate you, Jesus said. Gloria a Dios. Bendito Dios. Quiero que leamos Apocalipsis 7, 9 al 17. I want us to read Revelation Entonces, 7. estas almas, pregunto, Then these souls I ask, ¿estas almas cree usted, hermano, que son los 144,000? Pregunto. do you believe that these are the 144,000 I'm asking? ¿Cree usted? Do you Dice, believe it? dice que cuando llegan al cielo o al altar, dice, It says that we reach the altar, Dios les dice, descansad un momento and God tells them rest for a while hasta que se cumpla el número, dice, till the number is fulfilled de los que han de morir. of those that will die. No dice 144,000. It doesn't say 144,000. De ellos dice lo opuesto, dice que son primicias, Of them it says the opposite. It says that they are the first fruits. son sin mancha. They are without blemish. Gloria a Dios. Vamos a leer Apocalipsis 7, Let's read Revelation chapter 7, del 9 al 17. verses 9 through 17. Oiga pues, y medite ahí. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, no son israelitas, son en general, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La salvación y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ahora miren lo que dice el verso 13. Look what verse 13 Dice says. que es una multitud grande, una multitud de ropa blanca, It vestida de says ropa that blanca. it's a great multitude of dressed in white robes. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Usted cree que es la iglesia? ¿Usted cree que es la iglesia la que está aquí? Do you believe that it's the church who is here?
Si la iglesia de Dios es la novia, la esposa de Jesucristo en el cielo, If the church is the bride of Christ in heaven, ¿usted cree que este anciano do you believe that this elder no iba a decir esto acerca de la iglesia y la esposa de Dios? wouldn't say this regarding the church, the bride of Christ? Pero le dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? And he says, who are they and where have they come from? Como quien dice, no los conozco, ¿quiénes son? Like saying, I do not know them, who are they? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. The Bible says, my sheep follow my voice, hear my voice and follow me, Y yo les doy vida eterna. and I give them eternal life, Y nadie las arrebatará de mi mano. and no one Amén. will take them from my hand. Pero aquí el anciano le dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? And the elder here says, what are these which are arrayed in white robes, and whence came they? Y Juan le dice, And John says, Ahí no está hablando de la iglesia ni de los 144,000. "Ujú, here is not speaking of the church or the 144,000. sí, porque no los conocen. Why? Because they do not know them. Si los conocieran hubieran dicho. And if they would know them, they would Pero say. aquí está más claro todavía. But here it's more clear. Verso 14. And verse 14. Juan dice, yo le dije. Juan dijo, yo le dije, And I said unto him, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el calor caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ojos de ellos. And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water, and God shall wipe away all tears from their eyes. Amén. Entonces en el verso 14, hermanos, And then in verse 14, brothers, Juan le vuelve a decir al anciano, John tells the elder, tú lo sabes, se supone que lo sabes, ¿no? supposedly you have to know. Y el anciano le vuelve a decir, And the elder tells him once again, dice, y él dijo, and he said, estos son los que han salido de la gran tribulación These are they which came out of great tribulation, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Entonces estas gentes que se presentan ahí, Then these people that present here dice, salieron de la gran tribulación. came out of great tribulation. Estaban en tribulación. They were in Y tribulation. nosotros acabamos de ver en el capítulo 6, en el verso 9 al 11, And we just saw in chapter 6, verses 9 through 11, que estas almas se presentan porque fueron muertos. that these souls get presented because they were dead, Porque guardaron el testimonio because they kept the testimony, y murieron por el testimonio. and they died because of their testimony. Estos han salido de la gran tribulación These have been taken out of great tribulation, y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Nos damos cuenta claramente, hermanos. We see clearly En el verso 12, in quiero decir, en el capítulo 12 in, de Apocalipsis, in chapter 12 of Revelation, habla de la mujer y el dragón, speaks of the woman and the dragon. ¿verdad? Pero nosotros sabemos, hermano, vamos a But leerlo. we know, brothers, Antes de que siga, before you go
forward, donde habla de la multitud vestida de ropas blancas. where it speaks of the multitude dressed in white robes. Aquí en el versículo 16 Here in verse 16, es lo que está pasando en la gran tribulación. Hambre. this is what is happening in the great tribulation. Porque él dice, y ya no tendrán hambre ni sed, It says, they shall hunger no more, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. neither thirst any more, neither shall the sunlight on them nor any heat. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. And God Amén. shall wipe away all tears from their eyes. Entonces quiere decir que el que no se pone la marca, el que se rehúsa a poner la marca, no va a poder ni comer ni tomar agua. Which means that that person that refuses to put the mark on will not be able to eat or drink water, Porque se va a rehusar a ponérsela. because he's gonna refuse to put on this mark, Porque está guardando algo. because he's keeping something, Porque ha descubierto que hay algo más because he has discovered there's something more que ponerse la marca to put the mark o adorar a la bestia. or worship the beast. Mire, hermano, Look, brother, usted sabe que la Biblia dice, you know that the Bible says, aquí ahí mismo dice en el capítulo 18, si la adoraron todos los moradores de la tierra, in chapter 18, it says that all the dwellers of the earth worship, verso, verse 18, y dice, cuyos nombres which names no estaban inscritos en el libro de la vida were not written in the book of life, desde antes de la fundación del mundo. that before the foundation of the earth. Ahora, nosotros decimos, Now we say nosotros somos escogidos de Dios, that we are chosen from God, pero si usted dice, yo soy escogido de Dios, but if you say you are chosen from God, ¿cómo usted lo puede probar? how can you prove it? ¿Cómo puede ser uno? Hay un grupo de escogidos, There's a group of chosen, dice, ¿va? it says, Que se tienen que salvar de cualquier manera. that they have to be saved in any form. Son escogidos de Dios. They are chosen from God. Pero si yo soy un escogido, But if I am a chosen one, soy conocedor de la palabra, and I am a knower of the word, sé lo que va a acontecer en el futuro, I know what's going to happen in the future, pero soy un escogido. but I am a chosen one. Pero por alguna razón But for some reason, me descuidé I didn't take care of myself antes del rapto before the rapture, y me quedé. and I stayed. Entonces, yo tengo este conocimiento. Then I have this knowledge. No estaba procurando quedarme en la tribulación, I was not looking to stay in the tribulation, pero me descuidé, but I didn't take care of myself. pero fallé. I failed, Pero yo tengo este conocimiento. but I have this knowledge. Yo sé que no puedo adorar a la bestia. I know that I cannot worship. Yo the sé que beast. no puedo ponerme la I marca. know that I cannot put the mark. Yo sé que me quedé por mi descuido, me quedé por ser I irresponsable. know that I stayed because I did not take care of myself. I was irresponsible. Entonces, Then ahí es that is where donde me toca a mí. it's up to me. El hermano Smith dijo algo. Brother Smith said something. Si el Espíritu de Dios se va para el cielo, If the Spirit of God goes to heaven, ¿quién nos va a ayudar? who is going to help us? Por eso es que en este momento That's why in this moment tenemos que aprovechar irnos en este viaje we have Amen. to make sure we go on this trip para no padecer después sin el Espíritu Santo. so that we don't be troubled without the Holy Spirit. Y dice la Biblia claramente, ustedes lo saben,